Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, estamos ya en la lección número 3. La lección de hoy es el pacto perpetuo. Vamos a hablar del pacto, vamos a hablar del evangelio, vamos a hablar del libro del pacto, el pueblo del pacto. Bienvenido, bienvenida a este momento especial de estudio de la palabra del Señor. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos con ustedes, queridos amigos, para estudiar la Biblia. Estamos en el libro de Deuteronomio, nuestra lección número 3. El título es el pacto perpetuo. Bienvenidos a nuestros queridos amigos, pastores, que van a estar en este momento compartiendo algunas lecciones importantes de este tema. Bienvenido, Josué, un saludo a nuestra audiencia. Saludamos a todos los que nos escuchan. Un privilegio estar aquí estudiando la Biblia. Igualmente, Arturo, bienvenido, un saludo a nuestra audiencia y por favor guíanos en una oración. Muchas gracias, un gusto estar en el programa Axiomas. Bendito Padre que estás en los cielos, podamos, Señor, estudiar tu palabra. Queremos comprender mejor acerca del pacto eterno que tú hiciste un día con tu pueblo, Señor. Pedimos tu presencia, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero leer con ustedes Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice así: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto en el contexto del tiempo del fin, el mensaje de los tres ángeles, los tres mensajes angélicos, y uno de ellos habla de la predicación del evangelio eterno. Este término evangelio eterno nos hace referencia a que ya este mensaje era conocido. Debe ser reforzado en el tiempo del fin, pero se menciona el evangelio como eterno. ¿Cómo podemos nosotros explicar este elemento cuando eterno significa no tener comienzo ni final, al mismo tiempo sabiendo de que el mensaje de la redención viene como consecuencia de la caída, que es en el tiempo cuando Dios crea a Adán y a Eva y ellos caen, y había un evangelio eterno? ¿Cómo podríamos explicar esto, Josué? Pastor, en el tema del evangelio eterno, nosotros podemos ver aquí de que Dios es Dios. Entonces, su mensaje, ¿no? La palabra evangelio, buenas nuevas, es la verdad presente, ¿no? Es un pacto que se establece por iniciativa divina. Dios hace un pacto eterno, un pacto perpetuo. Y el asunto radica en quién es Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de misericordia, de perdón. Y en Apocalipsis, la lectura leída al principio, vemos la conexión con el mensaje de los tres ángeles, que es la verdad presente. Este pacto ha sido siempre la verdad presente, pastor. Nosotros necesitamos hacerla actual, acordarnos y enseñar este mensaje. ¿Cuándo se origina el plan de salvación según la Biblia, Pastor Arturo? Bueno, ese pacto se origina ya antes de la creación del mundo. Eso es difícil de entender, ¿no? Porque uno dice, pero ¿por qué Dios va a tener un plan antes? Es como que usted tiene un nombre para el hijo antes que nazca, pero en realidad a veces uno ya sabe que va a venir y lo prepara con anticipación. Dios lo había preparado antes de que el ser humano fuera creado. En su omnisciencia, Dios sabía también que el ser humano iba a necesitar. Correcto, y por eso que en la reunión que tuvieron ahí en la Trinidad, acordaron, ¿no? Ya había un plan de salvación por si el hombre se iba a equivocar, ¿no? Se iba a errar, y justo pasó eso, pero Dios ya tenía al Hijo para venir a morir por nosotros. Que tal vez haciendo un ejemplo, daba un ejemplo del Hijo, y uno dice, pero ¿cómo Dios pudo haber hecho un plan de salvación sin que existan los seres humanos? Y cómo Dios puede amarnos a nosotros antes de que existamos. Y estaba pensando en una madre, por ejemplo, que sabe que va a tener un bebé,
y si usted le pregunta a esa madre, ¿usted ama a su bebé o no antes que nazca? Seguramente va a decir que sí. Y probablemente el proceso de formación sea tan pequeña que sean solamente algunas semanas, pero ya ama a ese hijo o a esa hija sin saber inclusive al principio si va a ser varón o si va a ser mujer. Y tal vez de manera, diríamos, limitada, pero eso nos puede ayudar a entender cuando David habla diciendo que Él nos amó y nos formó inclusive y nos amó antes de que nosotros existiéramos, y ahí viene el tema del pacto, ¿no? El pacto perpetuo. ¿Qué más podemos nosotros decir en relación a este pacto previo inclusive a la caída? Sí, Arturo. Aquí tenemos un texto, ¿no? Tenemos Génesis 15, 18. Y aparte que la palabra pacto se repite más de 27 veces, ¿no? En el libro de Génesis. Dice acá, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo a tu descendencia, daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Ahí encontramos la primera vez que se menciona el pacto, ¿no? Pacto hecho directamente con Abraham. Pero también encontramos en el versículo capítulo 17, 7, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti y en sus generaciones por pacto perpetuo. O sea, es un pacto para toda la vida, ¿no? Un pacto que iba a durar hasta nuestros días. Claro, ese pacto se inicia, como dijimos, inclusive antes de la creación del ser humano, pero ya se va haciendo evidente en el momento cuando el ser humano necesita. Génesis 3:15, cae el hombre y dice que él enviaría, o sea, hablando Génesis 3:15, ¿no? Dando la determinación de que la simiente de la mujer pondría fin a la serpiente que representaba a Satanás. Luego en el diluvio, posteriormente en el Sinaí, con Abraham, y a eso se llama el pacto perpetuo porque era un plan que Dios ya lo tenía, pero se iba manifestando de manera puntual en momentos específicos. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que ese pacto de Abraham, de Moisés, de Noé, sea perpetuo para nosotros. ¿Qué significa esto, Josué? Pastor, para nosotros el hecho de saber de que Dios nos ama desde mucho antes de nacer, desde el plan de Dios, desde que creó este mundo, trazó la Trinidad ya un plan, ¿no?, para poder rescatar en caso de que el hombre cayese, nos llena de esperanza, de amor, porque en medio de este mundo nosotros vivimos en un mundo corrompido. Entonces, el ser humano, por naturaleza pecaminosa, se distancia de Dios. Ese distanciamiento del Señor hace que nosotros nos alejemos de la vida, que es Dios. Dios es vida. Y aquí viene, ¿no?, el asunto de que Dios rescata al ser humano, viene en rescate, toma el lugar en la cruz del Calvario, muere por amor a nosotros y Él nos da la vida, nos da la vida. Aquí nosotros podemos ver, pastor, de que el pacto se establece en un acto de amor, de salvación de parte de Dios en beneficio de su pueblo. Y Dios establece esto, ¿no? Dios salvó a Israel, no por lo que haya hecho el pueblo, sino lo salvó por gracia, ¿no? Por gracia. Ese pacto está escrito, se escribe en los libros, y principalmente hay un momento en el que el pueblo de Israel se aparta de la voluntad de Dios, y uno de los reyes, Josías, descubre, o la gente que estaba con él, descubren el libro de la ley, el libro del pacto, y eso ayuda a que el pueblo vuelva a tener la cercanía con Dios. ¿Cuál era ese libro que se encuentra para volver a acercarse a Dios en relación al pacto? Bueno, ese libro era Deuteronomio, ¿no? Es el libro que hablaba acerca de la ley. Y obviamente que aquí Moisés, que fue el que escribió Deuteronomio, nos muestra dos cosas, ¿no? Dice, el pueblo debe ser fiel,
debido a quién es Dios hoy. Y la segunda, el pueblo debe ser leal a Dios por lo que es hoy. El plan era que nuevamente el pueblo pueda recordar quién es Dios, ¿no? Y las oportunidades que Dios nos brinda. Pero lamentablemente ese pueblo no fue obediente. Esa experiencia de Josías y del pueblo es interesante. Creo que nos pasa también a nosotros. En algún momento perdemos o dejamos de lado la palabra de Dios. Ellos se habían apartado, se fueron al paganismo, a la idolatría. Inclusive entró hasta altares había en el pueblo de Israel donde la gente sacrificaba y descubrieron este libro, el libro de la ley, el libro del pacto, Deuteronomio, que es lo que la mayoría de los eruditos piensa por los contenidos que habían allí. Y entonces a partir de ese momento se produce un reavivamiento en el pueblo hebreo. Y cuán importante es que nosotros también podamos rescatar ese espacio, ese momento de volver al libro del pacto, que en este caso ya sería para nosotros toda la Biblia, ¿no? Y volver a ver cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese pacto. Porque en resumen, el pacto es Dios queriendo salvarnos y el hombre solamente aceptando esa salvación y respondiendo a esa gracia con la obediencia de una manera sencilla, diríamos. Sí, sería ida y vuelta, ¿no? Dios nos invita, pero lamentablemente el ser humano a veces rechaza esa invitación. Y Dios otra vez nos sigue invitando, ¿no? Y esperemos que este tema nos ayude, ¿no?, a comprender la lección del pasado, podamos Bien. ser hijos obedientes. Ese pacto perpetuo está presente en el libro de Deuteronomio. Vamos a seguir en el siguiente bloque, vamos a una breve pausa. Ya retornamos con Axiomas. Estamos hablando del pacto perpetuo en el libro de Deuteronomio. Hemos visto varios elementos que muestran que Dios tiene un evangelio eterno, tiene un pacto eterno, hay un libro del pacto y los eruditos entienden de que Deuteronomio era el libro de la ley, el libro del pacto que se descubrió en la época del rey Josías, que llevó al pueblo a un reavivamiento. ¿Quién era este pueblo? ¿Cuál era el concepto que Dios tenía de este pueblo con quien Él había hecho un pacto especial, el pacto perpetuo, José? En Deuteronomios 26:16 encontramos: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. El 18: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Pastor, aquí está hablando del pueblo de Israel, que Dios escogió para ser pueblo suyo, un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo especial, a diferencia de los pueblos, de los otros pueblos de aquella época que eran paganos, que tenían muchos dioses, que practicaban cosas desagradables. Este pueblo debía ser una luz, debía ser un pueblo que se caracterice por la diferencia en su vivir, un pueblo entendido, un pueblo sabio, un pueblo que realmente muestre que Dios está entre ellos. Hay una palabra que se repite en los 3 versículos, ¿no? Dice, te declaro solemnemente hoy, en el 16 dice, Jehová tu Dios te demanda hoy, el 17 te he declarado solemnemente hoy, y Jehová ha declarado hoy. O sea, Dios nos habla de manera presente, aun cuando su palabra sea escrita en el pasado, pero cuando Él nos llama a la reflexión, la aplicación es presente, y esto nos debe llevar a que esas lecciones que estamos aprendiendo de Deuteronomio ahora, las traigamos para nuestros días y para el trato personal que Dios quiere hacer con nosotros. Y aquí, como decía Josué, si Dios elige a un pueblo que lo hace suyo, de posesión, no en el sentido de que seamos un objeto, sino al contrario, Dios nos pone en su ámbito de cuidado, de protección, y creo que es una imagen linda cuando Dios lo presenta así, ¿no? Como a su pueblo. ¿Alguna otra imagen que aparece en la Biblia para referirse a su pueblo, Arturo? Sí, encontramos también acá cuestión de la palabra santo, algo separado, algo único, ¿no? Y encontramos un pasaje
que podemos compartir está en Levíticos 11:44. Levíticos 11:44. Dice, porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y aquí encontramos que al decir santo no significa sin pecado, ¿no? Se refiere directamente a ser separados, a ser un pueblo diferente a otros. Y ese pueblo, bueno, como decía mi compañero, tenía que ser una luz, tenía que ser señal para otros, ¿no? Y ahí tiene que ver el Evangelio, llevar la gracia de Dios. Bien, hay otro versículo en Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, dice aquí, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así tu Dios te castiga. Bueno, el tema del castigo de Dios es un elemento que hay que explicarlo también, no significa un maltrato, sino una disciplina para corregir y no coseche peores resultados como fruto de su desobediencia. Pero aquí hay un término interesante, hijo. O sea, Dios considera al pueblo de Israel como sus hijos y a cada uno de los integrantes como sus hijos. Es una figura interesante que no sé qué les parece que Dios nos llame hijos a nosotros, ¿no? Aquí, pastor, el hecho de que evoque, ¿no?, la figura de la familia, ¿no?, nos muestra cuánto nos ama Dios, ¿no? El amor de un padre, de una madre hacia su hijo. Entonces, Dios trata a sí mismo con cada uno de nosotros, con amor, aún para los que no lo merecen, Dios ama, ¿verdad? Dios nos ama. Y en esta parte, ¿no?, de ser el pueblo de Dios, ser un pueblo santo, somos seres humanos, vivimos en un mundo de pecado, ¿no? Entonces, la palabra santo, como explicó también aquí el pastor hace un momento, se refiere a que hemos sido separados, ¿no? Hemos sido apartados para representar a Dios. Representamos al Señor, somos sus embajadores. Vemos también aquí que en el libro de Deuteronomio 4:20, otra figura, pastor, leo aquí, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Vemos también el amor de Dios, los milagros que Dios hace, y con el propósito de salvar, de rescatar a su pueblo, a sus hijos. Me llama la atención el trato cercano que Dios tiene con su pueblo, el aspecto familiar, llamándolo hijos, y recuerdo que Jesús mismo, cuando Él ve que sus discípulos se apartan de Él, Él le encomienda a Pedro y le dice que cuando Él se arrepienta vaya y pueda ir a sus hermanos, ¿no? O sea, a los mismos discípulos que lo habían traicionado, que lo habían abandonado, Él no los deja de llamar hermanos, es decir, una familiaridad tal que aun cuando nosotros le fallemos al Señor, Él nos sigue tratando como hijos para que volvamos. Y ahí está inclusive la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que esperando el padre a que el hijo vuelva. Este concepto nos debe ayudar a tener la certeza del amor de Dios por nosotros, y ese pacto perpetuo, en cierto modo, lleva a que Él, a pesar de que nosotros le fallemos, Él siga fiel a sus promesas y a la condición del pacto que Él nos puso. Creo que es un lindo gesto de parte de Dios llamarnos hijos. Eso confirma que tenemos un Padre Celestial. A pesar que nosotros nos portamos mal, Él nos sigue amando, ¿no? Es como nosotros como padres. A veces tenemos que castigarlos a nuestros hijos, pero lo hacemos por amor, porque queremos que ellos puedan ser buenas personas. Es una corrección más que un castigo, es una disciplina, es guiarlos para que no sufran mayores consecuencias de su desobediencia, ¿no? Queridos amigos, estamos hablando sobre el pacto eterno, estamos hablando sobre este pacto que Dios hace con su pueblo, hace ahora con cada uno de nosotros como pueblo de Dios. Este pueblo tiene un mensaje que es el Evangelio. Ese Evangelio también es eterno porque es un mensaje de salvación para las personas, del amor que Dios tiene para con sus hijos, y que nosotros estamos invitados a unirnos a ese pacto. Y finalmente estamos viendo que Dios considera a su pueblo un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo santo, y los considera y nos considera como hijos suyos.
Vamos a una pausa final y volvemos para las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. El pacto perpetuo en el libro de Deuteronomio es el tema que hemos conversado ahora. Quiero agradecer a nuestros amigos invitados. Gracias, Josué, por estar con nosotros y tienes unos instantes para despedirte. Pastor, yo quiero hacer un llamado a todos a que nos comprometamos con el pacto que Dios ha hecho con el ser humano, con toda la humanidad. Dios nunca falla sus promesas, Él va a cumplir. Somos nosotros los que tenemos que hacer nuestra parte en el pacto que Dios ha establecido. Bien, igualmente quiero agradecer a Arturo, gracias por estar con nosotros y tienes también unos momentos para la conclusión. Muy bien, ser santo es una exigencia que concierne al presente. Es una palabra dinámica, ¿no? Que siempre tiene que estar en acción, ¿no? Es una palabra relevante. Y obviamente que nosotros somos santos, no somos separados, somos únicos. Y eso tenemos que nosotros reflejar, ¿no? Aquellas personas que tal vez no conocen el amor de Dios. Y eso por la gracia de Dios. Dios nos separa, Dios nos invita a ser un pueblo especial y continúa invitando a todo aquel que quiera pertenecer a su familia. Leo un libro escrito por Elena de White, Deseo de todas las gentes, página 774. Dice aquí: desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Llegaría a ser el fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó: consumado es. Cuando Jesús dice acabó, se cumplió, es lo que estaba haciendo referencia a que Él había hecho un compromiso de salvar al ser humano en caso de que cayera. Y ese mismo Jesús es el que está cada día intercediendo por ti y por mí cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Que Dios nos ayude a que seamos parte de este pacto perpetuo mencionado aquí en Deuteronomio y en el resto de la Biblia también.